Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, hoy os traigo un capítulo que muchos de vosotros en diferentes consultas que me habéis hecho llegar me habéis pedido y me habláis un poco sobre esta dinámica que le voy a llamar fondos conservadores para perfiles prudentes. Bueno, hoy estoy grabando este capítulo que es 26 de noviembre del año 2021, cuando, hoy tocaba este capítulo y lo estoy haciendo. No tiene nada que ver con que hoy los mercados en general estén cayendo. Esto, pues es algo normal dentro de los mercados, que de vez en cuando la volatilidad pues aparece. Parece ser que hoy vuelven a aparecer diferentes variantes del COVID en Sudáfrica y pues están haciendo temblar un poquito a los mercados. A esto si le añadimos que la Organización Mundial de la Salud ha convocado una reunión de expertos de emergencia para discutir si declarar la nueva cepa como una variante de preocupación, hace que los mercados se pongan nerviosos. Pero como indico, hoy tocaba este capítulo y no tiene nada que ver con que los mercados estén cayendo. Como digo, vamos a hablar un poco de hacer una cartera para un perfil de clientes muy prudente, con fondos conservadores, una combinación de fondos de renta fija y algún fondo mixto, con dos objetivos, básicamente. Uno, obtener a medio y largo plazo una rentabilidad del 4% y, sobre todo, con una volatilidad muy baja, del 3%. Sin pérdidas de capital de forma permanente. Puede que tengamos pérdidas de capital de forma puntual, pero no algo que se vaya en el tiempo. Todo muy conservador y, como digo, para inversores que quieran dormir muy tranquilos. ¿De acuerdo? Eso va a ser un poco la dinámica. Vamos a hacer una cartera en la cual tengamos un 70% en fondos de renta fija y un 30% en fondos mixtos. ¿De acuerdo? Esa combinación es lo que nos va a dar, por un lado, ese objetivo de rentabilidad y, lo más importante, también ese objetivo de volatilidad. Muchos también nos preguntaréis, ¿qué es la volatilidad? La volatilidad financiera es una manera de medir el riesgo, la capacidad que tiene un activo de fluctuar en los mercados financieros y que su rentabilidad cambie a favor o en contra. Mide las variaciones que afectan a la rentabilidad y el precio de un activo. Para que nos hagamos una idea, la volatilidad media de la bolsa está en torno del 15%. Aquí vamos a tener una rentabilidad muy baja, porque también es verdad que estamos metiendo poco componente de renta variable, y la volatilidad del 3% significa que nuestra cartera va a tener pocas variaciones, o al menos ese va a ser el objetivo, ¿vale? Como digo, todo muy tranquilito y con pocas pérdidas de capital. Empezamos por la parte de renta fija y empezamos por un fondo que en algunas ocasiones ya he hablado aquí de él. Es una muy buena opción. Probablemente dentro de toda la cartera sea el fondo absolutamente más conservador que tenemos, que es el Nordea Low Duración Covered Bond. Covered Bond significa que lo que vamos a invertir es en bonos, pero digamos con lo que son cédulas hipotecarias, ¿vale? Las cédulas hipotecarias lo que tienen son, por un lado, es la mayor protección que podemos tener en una cartera, ¿vale? Por un lado tenemos el bono y por otro lado tenemos a su vez
detrás del bono la cédula hipotecaria, es decir, la hipoteca de ese activo, ¿vale? Con lo cual, pues tenemos... es verdad que este tipo de fondos da muy poca rentabilidad, pero es lo que queremos en la cartera, que nos dé poca rentabilidad, pero que prácticamente no tenga nada de volatilidad, ¿vale? La volatilidad es del 1%, es una volatilidad bajísima, y hay que decir que los covered bond no han registrado ningún impago en sus más de 200 años de historia. Los covered bond son los últimos, dentro de que si empiezan a haber problemas, en prelación de pago, y los últimos en asumir pérdidas, con lo cual está bastante bien protegido. Como digo, va a ser, para que nos hagamos una idea, este fondo es lo que lleva del año, lleva un 1% de rentabilidad, pero eso es lo que queremos para esta parte en correcto, este fondo, que como digo es el fondo más conservador que vamos a tener en la cartera. Bueno, seguimos con más fondos, que siempre vamos a empezar por la parte de renta fija, donde, como he dicho anteriormente, vamos a dedicar un 70% de la cartera, y en este caso vamos a hablar del Sextant Bond Picking. Sextant Bond Picking es un fondo de Amiral que invierte en renta fija internacional y que puede invertir en todos los segmentos del mercado, tanto en bonos como en calidad crediticia, es decir, en bonos de empresas o en bonos de gobierno. Tiene un perfil de riesgo de 3/7, tiene una volatilidad del 3% y tiene una rentabilidad muy importante. Para que nos hagamos una idea, este fondo es lo que lleva de año aproximadamente un 4,5%, un 5%, es decir, un fondo que está bastante bien. Evidentemente es un fondo que bate al índice de referencia en muchos puntos. Para que nos hagamos una idea, el índice de referencia desde su inicio tiene un 1,7% de rentabilidad, y este fondo tiene un 16,8%, es decir, para ser un fondo de renta fija y está creado en el año 2017, es muy interesante. Ellos, bueno, como toda la gestora de Amiral, ellos lo que hacen es selección de compañías una a una, igual que compran una acción, pues compran bonos, es decir, no hacen visión macro, sino que si una empresa les gusta, la analizan bien y compran los bonos. Es un fondo, como digo, bastante interesante. En la actualidad, pues el 46% de la cartera está en bonos de empresas. Luego tienen un 23% en bonos convertibles. Es verdad que esta parte tiene un poquito más de riesgo, pero bueno, es un fondo muy interesante como digo, sobre todo la rentabilidad y una volatilidad relativamente controlada, ¿vale? Por países, como no podía ser de otra manera, porque es una gestora francesa, tienen un 44% en Francia, un 10% en Bélgica, 8% en Canadá, Suecia 8%, Alemania 7,5%, España 5%, Italia 4,7%. Es un fondo que está un poco en Europa. Seguimos por otro fondo también muy interesante, como es el Buy and Hold Bonos. En este caso es de una gestora española, que es la gestora Buy and Hold. También un fondo muy interesante, un fondo que evidentemente ha batido al índice a largo plazo en muchos puntos de diferencia. Desde el inicio, el índice de referencia, bueno, pues ha ganado aproximadamente un 20%, y este fondo ha ganado más del 30%, es decir, un fondo muy interesante también. También es un fondo como el anterior, que tiene la filosofía de invertir empresa a empresa, ¿vale? Una volatilidad del 4%, un poquito superior al índice de referencia, pero bueno, porque también invierte en compañías que en un momento dado están un poquito más olvidadas, o que en un momento dado están muy castigadas, y es interesante. En casi todos los fondos, lo que también estamos contemplando es que dentro de los fondos de renta fija tengan un periodo de duración bajo, es decir, tengan bonos pero con vencimiento bajo, porque de esa manera, si hay previsibles subidas de tipos de interés, pues probablemente no nos afecte a la cartera, porque subidas de tipos de interés será que los bonos, sobre todo si tienen duraciones muy largas, caigan fuertemente. Pero
lo que queremos es una cartera con poco riesgo y para eso también miramos dentro de los fondos que tengan duración corta. En este caso la duración es de un 2,20%. Y la rentabilidad de los bonos que hay dentro de la cartera, el promedio de toda la cartera es de un 4,8, es decir, una rentabilidad muy razonable para ese tipo de duración. Bueno, si vamos por posiciones, yo muchas de estas empresas no las conozco, ya que son bonos. Canary Wharf, 4,6%, Grenke, 3%, Cajamar, 3,1%, Carnival, 3%, y Celnex, que también es española, 2,8%. Una comisión de gestión muy bajita, del 0,56%. En fin, todo bastante controladito y un fondo muy interesante. Bueno, seguimos por otro fondo también interesante que vamos a meter en este tipo de cartera, que es el Cartesio X. Dentro de Cartesio hay dos fondos, que es el Cartesio, fondo más enfocado a una elevada protección de capital, mucho de renta fija, puede tener un poquito de cartera si los gestores lo consideran oportuno en renta variable. En este caso, ahora mismo los gestores están bastante positivos en renta variable y tienen un 36,6%, pero lo más importante en este fondo es que en este momento tiene un grado de liquidez del 46%, es decir, tiene una elevada liquidez para, bueno, pues si consideran oportuno y salen oportunidades, desplegar esa liquidez básicamente en bonos, ¿vale? Tiene una volatilidad del 3,8% y para que nos hagamos una idea, tiene una rentabilidad desde el inicio del 4%, que está bastante bien para un fondo de renta fija, y es un fondo que está iniciado allá por el año 2004-2005, es decir, tiene un historial muy grande. En este año 2021 lleva una rentabilidad del 5,8%, también un fondo interesante, como digo. Seguimos y en este caso vamos a hablar del BNY Mellon Global Short. BNY Mellon Global Short es un fondo de renta fija que invierte en bonos de high yield. Los bonos high yield son que tienen menos calidad crediticia, pero a su vez tienen cupones muy elevados. Pero bueno, los gestores consideran oportuno que en este grado, en esta parte de la renta fija, invirtiendo en bonos de high yield con duraciones cortas, podemos obtener una elevada rentabilidad sin riesgo, sobre todo de duración. Evidentemente siempre el riesgo lo vamos a tener en los bonos, pero bueno, es una gestora, como digo, BNY Mellon, que dentro de BNY Mellon hay diferentes boutiques. En este caso es de InSync. Este fondo, como norma general, lo hace bastante bien. Evidentemente, si vemos el fondo, tanto con el índice de referencia, le saca muchos puntos de diferencia a favor del fondo. Bueno, seguimos con otro fondo que también hemos hablado aquí en diferentes ocasiones, que es el M&G Optimal Income. Bueno, aquí me quiero parar un poquito más en el hecho de que, bueno, si cogemos un gráfico que lo podemos sacar perfectamente dentro de Morningstar, en el cual vemos la rentabilidad histórica del fondo comparado con la rentabilidad histórica del índice, es decir, es que le ha sacado un montón de puntos de diferencia. Estamos hablando que desde el año 2007 este fondo, para ser un fondo de renta fija, ha doblado el capital, mientras que el índice de referencia ha sacado un 75% de rentabilidad, es decir, 75% de rentabilidad del índice contra el 100% del fondo. Es un fondo que, como digo, a largo plazo bate por bastante diferencia al índice de referencia. Bueno, si cogemos un poquito cómo está en este momento el fondo, pues vemos, este fondo también dentro del mandato puede tener un porcentaje normalmente pequeño en renta fija, en renta variable, que en este caso tiene un 5,5% en acciones. La mayoría de ellas son compañías más cíclicas. Es un fondo también que tiene una duración pequeña, 2,6 años, y donde creen que ahora mismo hay más oportunidades, pues es en instrumentos ligados a la inflación, ¿vale? Ahí es donde están, dentro de la parte de renta fija, donde están encontrando mayores oportunidades, ¿vale? Seguimos con otro fondo que también creo recordar
que he hablado aquí, que es el Carmignac Seguridad, lo mismo de la gestora Carmignac. Ahora mismo este fondo, si vamos a la duración que tiene el fondo, pues vemos que por debajo de 5 años tiene prácticamente el 80% de la cartera. Tiene duración menor de un año el 15%, duración de 1 a 3 años el 23% y duración de 3 a 5 años el 35%. Es un fondo que casi todo lo que tiene está en triple B, ¿vale? Que es un grado crediticio un poco menor, pero bueno, si sabes elegir las empresas adecuadas, puedes obtener unos cupones razonables. Normalmente son fondos que están muy diversificados, con porcentajes del 1 o del 2%, es decir, tienen una inmensa cantidad de bonos dentro de la cartera. Si vemos por diferentes tipos de deudores de renta fija, pues lo que tenemos es deuda corporativa, es decir, deuda de empresas con un 60%, deuda soberana, lo que vienen a ser gobiernos con un 15% y deuda soberana a tipo variable con un 8%. ¿Vale? Eso es un poco la cartera en términos redondos. Un fondo de armario bastante bueno que nos va a dar una rentabilidad razonable. Carmignac Seguridad tiene un historial de hace más de 20-25 años y prácticamente creo que solo en un año, el año pasado o el año anterior, ha tenido pérdidas de capital y muy bajitas. En todos los años ha sido un fondo que siempre ha obtenido rentabilidades positivas. Tiene un nivel de riesgo de 2/7, que es un nivel bastante bajo, y también una volatilidad bastante reducida. Bueno, otro fondo, en este caso Capital Group High Income, también muy interesante. La rentabilidad a 10 años del 6,34, mientras que el índice de referencia tiene una rentabilidad del 4,33%. Es decir, le saca 2 puntos anualizado a al índice de referencia. Básicamente todo lo que tiene son obligaciones. Bueno, pues es un fondo que está diversificado por todo el mundo. También aquí la duración, este fondo es un poquito más larga. Por ejemplo, la mayor parte de la duración la tienen de 7 a 10 años con un 35% de la cartera. Aquí le vamos a incluir en cartera porque es un buen fondo y ha demostrado que históricamente lo hace muy bien. Evidentemente tendremos una ponderación baja en la cartera a este fondo, pero lo vamos a introducir. Como digo, un fondo también muy interesante. Y también muy interesante, otra diapositiva que he sacado, que podéis sacarlo, de Morningstar, donde vemos que desde el año 2000 que está iniciado el fondo, este fondo ha multiplicado por 4, que para ser un fondo de renta fija es una rentabilidad brutal, mientras que el índice de referencia ha multiplicado por 2 y la media de la categoría de los fondos ha multiplicado por algo como por 2,3. Es decir, un fondo que cojamos, el horizonte de inversión que cojamos, evidentemente siempre tenemos que coger horizontes de inversión largos para hacer un horizonte de inversión de 2 años no es significativo que esté por debajo o por encima del índice de referencia, es demasiado poco tiempo, pero en horizontes largos vemos que también es un fondo que lo hace muy bien para ser un fondo de renta fija. ¿De acuerdo? Ya pasamos a la categoría de mixtos, donde, como dije al principio, aquí vamos a poner un 30% de la cartera. Y empezamos también por un fondo de Amiral, que es el Sestan Grand Large, ¿vale? Un fondo, lo mismo, que se inició en el año 2003, le ha sacado, y ha multiplicado por 5 el capital para ser un fondo de renta fija, o un fondo mixto, perdón, mientras que el índice de referencia pues ha multiplicado por 2,5, es decir, ha más que doblado la rentabilidad en relación al índice de referencia. Aquí ya estamos hablando que son fondos, en este caso ya es un perfil de riesgo 4,7, ya estamos elevando un poquito el riesgo, por eso únicamente estamos poniendo el 30% de la cartera para protegernos un poquito de posibles fluctuaciones. También es un fondo que en este caso ya tiene una volatilidad un poquito más elevada, pero tampoco gran cosa, es decir, tiene una volatilidad del 5,7% y el índice de referencia tiene un 7,9%, es decir, con una volatilidad mucho menor es capaz
de ganar al índice de referencia en muchísimos puntos, con lo cual un punto muy a favor. Lo mismo, es un fondo que hay que mirarlo a largo plazo, pero también muy interesante. Bueno, si vemos actualmente la parte que tiene en renta fija y renta variable, estamos hablando que ahora mismo tiene un porcentaje de renta variable del 47% y el resto está en renta fija. Más fondos. Otro fondo también muy interesante, que es el Buy and Hold flexible. El Buy and Hold flexible, bueno, Buy and Hold es una gestora de fondos española y lo que hace es una combinación entre el Buy and Hold bonos, que hemos hablado anteriormente, y el Buy and Hold equity, que es un fondo 100% acciones. Entonces, en función de cómo ven los gestores, pues cogen para el fondo flexible bonos del fondo de bonos y acciones del fondo de acciones y componen el Buy and Hold flexible. En la mayor parte de los casos es esa la combinación. Un fondo, lo mismo, que le ha sacado a largo plazo un montón de puntos al índice de referencia, pero muchísimos. Es decir, el índice de referencia ha sacado una rentabilidad del 200% y este fondo ha sacado una rentabilidad del 250%. Está muy bien. Volatilidad, en este caso sí nos sube un poquito, la volatilidad nos sube al 9%, pero por eso en este tipo de fondos vamos a poner menos capital para que no nos suba la volatilidad y nos dé ese punto de rentabilidad, que es lo que queremos para llegar, como he dicho al principio, pues al 4%, manteniendo una volatilidad bastante bajita. Bueno, ni que decir tiene, 5 estrellas Morningstar, en fin, las principales posiciones en este caso de renta variable son Facebook 3%, Brookfield 3%, Alphabet 3%, Standard & Poor's 2,8% y ASML Holding 2,8%. Dentro de la parte de renta fija, pues prácticamente muchos de los fondos que hemos visto anteriormente, Abanca, Carnival, Cajamar, Joyce y AG. Comisión de gestión muy razonable, 0,66%, está fantástico y bueno, pues en general un fondo muy interesante que para este tipo de carteras nos puede venir muy bien. Bueno, seguimos con otro fondo muy interesante que es el BNY Mellon Global Real Return. Como sabéis muchos de vosotros que me seguís, a mí realmente no me gustan en exceso todos los tipos de fondos que tienen la palabra real return, retorno real, o muchas veces retorno absoluto y demás, porque muchas veces el retorno, como yo siempre digo, solo es para la gestora y los partícipes pues ven poco retorno. En este caso es todo lo contrario, para que nos hagamos una idea, en fondo con una volatilidad bajísima, desde marzo del 2010 ha tenido una rentabilidad del 75% cuando el índice de referencia ha tenido una comisión del 67%, es decir, bate al índice de referencia por muchísimos puntos. Un fondo también muy interesante y con muy bajita volatilidad, que nos da ese componente de baja volatilidad y una rentabilidad más que razonable. Bueno, otro fondo también dentro de la parte mixta que incluiríamos en cartera es el Invesco Pan-European High Income. Lo mismo, en este caso el fondo Invesco Pan-European High Income, si cogemos un gráfico de Morningstar desde el inicio, es decir, desde el año 2006. Bien, pues el fondo sobre 1.000 euros invertidos tiene 2.200 euros, es decir, más del doble, mientras que el índice de referencia pues tiene 1.750 euros, es decir, ha batido al índice por mucho, ¿vale? Dentro del Invesco, que nos encontramos una volatilidad a 3 años del 9%, una volatilidad un poquito más elevada, ya es un fondo mixto y en este caso tiene ahora mismo un porcentaje del 19% en acciones y el resto en renta fija. Es un fondo, digamos, que el grueso de su inversión, como dice el nombre, Pan-European High Income, está en Europa, donde tiene las mayores posiciones tanto en bonos como en acciones. Si cogemos en este caso cuál es voy a mirar cuál es dentro de la cartera de bonos, cuál es no me sale la palabra. Sí, ahora sí.
quiero decir, ¿cuál es la duración media de la cartera? En este caso, la cartera de bonos también tiene una duración media baja. Estamos hablando de entre 3 y 5 años, la mayor parte de la cartera. Bueno, y terminamos con Fidelity. Vale, lo mismo, Fidelity Multi-Asset Income, que es un fondo mixto, volatilidad del 7,98%, en el momento actual tiene 31% en acciones y el resto en renta fija. En este caso, el Fidelity Global Multi-Asset Income es un fondo global, puede invertir en todo el mundo. De hecho, tiene un 30% en América, 47% en Europa y un 23% en Asia. Muy diversificado mundialmente. Tenemos aquí un poquito de todo, de renta fija, renta variable. Un fondo también con rentabilidades a 5 años anualizadas del 3%, que está muy bien, ¿vale? Para esta parte de fondos mixtos. Bueno, y con esto por esta semana termino. Como dije al principio, he querido traeros, porque me llegan muchas consultas sobre fondos de inversión bastante conservadores y me ha parecido oportuno hacer un capítulo, hablando un poquito de cómo componer una cartera con rentabilidad razonable y con muy baja volatilidad. Bueno, como siempre me despido. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube o un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.